Amén. Abran sus Biblias, por favor. Vamos a entrar al mensaje. Vamos a ir al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 12. Si quieren, participamos todos. Vamos a leer del versículo 22. Empiezo hoy con el 22 hasta el versículo 32. 22, del 22 al 32 del capítulo 12 de Lucas. Y dijo a sus discípulos: por tanto os digo, no estéis afanosos de vuestra vida, qué comeréis, ni del cuerpo qué vestiréis. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen cihero ni alfolí, y Dios los alimenta. ¿Cuánto de más estima sois vosotros que las aves? Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, que vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. No temáis, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Gloria a Dios. Bueno, si yo le tuviera que poner un título a este mensaje para que me entiendan, yo le pondría: no temáis, manada pequeña. Hace 8 días, si ustedes se recuerdan, estaba hablando acerca del arroyo de Cherí. ¿Se recuerdan? El arroyo de Cherí. Cómo Dios llevó al profeta Elías al arroyo de Cherí para prepararlo, para formarlo, para cambiarlo, para estructurar su vida, para hacerlo un hombre con carácter, por las situaciones que más adelante él iba a enfrentar, y situaciones que ni le pasaban por su cabeza. Pero vemos pues que el arroyo de Cherit fue un lugar de formación, un lugar, les dije yo, de entrenamiento. Israel estaba pasando por una situación muy difícil, había sequía, no había alimento, había hambruna, los animales se morían porque no había hierba que comer, se había secado el pasto, no había agua para beber, y era una situación bastante difícil. Pero Dios, siempre cuidando de sus siervos, ¿verdad?, puso a Elías en el arroyo de Cherit. Dice la Biblia que ahí tomaba agua del arroyo, y los pájaros, los cuervos, le llevaban comida, pan y carne en la mañana, y pan y carne en la tarde. Pero les decía yo que Dios llevó a Elías pues a este lugar apartado, un lugar solitario. La palabra Cherit quiere decir cortar, desaparecer, y Dios lo cortó pues de la vista pública, ¿verdad?, porque lo escondió. Les dije yo por 2 razones: una, para protegerlo, y otro, para entrenarlo. Solo estoy recordando un poquito lo que prediqué para poderme introducir al mensaje en esta tarde. Y Dios lo lleva ahí, pero les dije yo, fue difícil para él estar mucho tiempo en una soledad, sin platicar con nadie, sin tener una relación con otro ser humano. Dios lo apartó completamente. Y les decía yo que cómo Dios lo llevó a un nivel más profundo de tribulación cuando el arroyo se secó y cuando las aves pues ya no llegaron. Situaciones pues que pasan en nuestra vida. Muchas veces el arroyo se seca en nuestra vida y podemos vivir situaciones bastante difíciles. Pero el Señor Jesús nos dice en esta tarde: no temas, manada pequeña. Una de las maneras para identificar el punto principal de un tema, ¿verdad?, de una porción que se lee, es, hermanos, observar la frecuencia con que se repiten ciertas palabras o se repiten ciertos temas. Y yo pongo atención en esto cuando leo una porción. Hay veces, ¿verdad?, que en un solo versículo ahí sale el mensaje, pero a veces hay que leer una porción, y entonces yo trato la manera de ver cuál es la palabra que más se repite, cuál es el tema que más se repite en aquella porción. Y en esta porción que hemos leído vamos a encontrar una palabra que sobresale
en este tema, y es la palabra preocupación, aunque está manifestada pues en varias palabras, porque está el afán, está la ansiedad, pero todo esto tiene que ver con la preocupación, hermanos, de las personas. Y en este caso pues hagámoslo nuestro. Muchas veces pues la preocupación, hermanos, el afán, la ansiedad puede atacar nuestra vida. Y si ustedes tienen ahí sus Biblias abiertas, les voy a mostrar estas palabras. Si miran ustedes el versículo 22, dice el Señor Jesús: por eso os digo, no estéis afanosos, no os afanéis. Ahí está la palabra afán. Si miramos otra referencia a la preocupación, la vamos a encontrar en el versículo 25, y dice: ¿quién de vosotros podrá con afán añadir un codo a su estatura? Ahí está la palabra otra vez, afán, que eso tiene que ver con preocupación. El versículo 26 dice, ahí aparece otra vez la palabra afán: ¿por qué estaréis afanosos? Pero ya en el versículo 29 dice: no os preocupéis por lo que habéis de comer o beber, ni estéis en ansiosa perplejidad. Ya en el versículo 32 lo leímos, aparece la palabra no temáis. Eso quiere decir que la preocupación, la ansiedad, el afán produce, hermanos, temor. Ahora, Jesús quiere ayudarnos a lidiar cuando nos sentimos preocupados, cuando nos sentimos ansiosos y cuando nos sentimos temerosos. Dígame, ¿quién de los que estamos aquí no ha sentido alguna vez preocupación y hasta cierto punto de temer por la situación que está pasando por su vida? Fíjense que el Señor Jesús dice primero: no os afanéis, y luego dice: no temáis. Sin embargo, la preocupación casi siempre ignora las promesas de Dios de cuidarnos, de proveernos el pan de cada día, de ser nuestro protector y escudo en esta vida. Cuando uno se preocupa, como que se olvida, hermanos, de todas las promesas que Dios ha dejado escritas aquí en su palabra. Entonces, si la preocupación o si las preocupaciones son realidades, hermanos, o son necesidades reales, Dios se ha comprometido, hermanos, a suplir cualquier necesidad que pueda haber en nuestra vida. Para mí es muy importante este versículo 32, porque nos dice: no temas, manada pequeña. Y es que la preocupación, no es cierto que cuando uno se preocupa por cualquier situación que uno pueda pasar en la vida, no es cierto que la mente se llena de una serie de pensamientos que lo último que produce es temor. La preocupación trae temor, porque los pensamientos llegan a nuestra mente y no traen, hermanos, qué bueno sería que esos pensamientos fueran de confianza en Dios, de esperar en Dios, de tener una fe firme en Dios. Los pensamientos que vienen son pensamientos que lo único que hacen es producir, hermanos, más temor en nuestra vida. Así es donde entra, aquí es donde entra el mandamiento de Dios de no temer. No temas, manada pequeña. Y esta prohibición, esta prohibición, hermanos, no es como las que el Señor dio cuando, hermanos, dio los 10 mandamientos. Él dijo: no robarás, no matarás. Dijo: no cometerás adulterio, no harás esto, no harás aquello. Pero este para mí es un mandamiento: no temas, manada pequeña. Fíjense que no está diciendo el Señor: yo les aconsejo que no teman, yo les propongo que no teman, yo les sugiero que no teman. Está dando una orden, está dando un mandamiento: no temas, manada pequeña. No temas, no tengas miedo, porque nos está invitando el Señor, hermanos, a confiar, sabiendo que únicamente Él entiende nuestra condición humana. Dios sabe perfectamente todo acerca de nosotros y sabe que en esta naturaleza caída vivimos la vida al borde de la ansiedad. Hay tantas cosas, hermanos, que nos preocupan, tantas preocupaciones que pueden venir a nuestra vida. Tal vez el día de hoy usted no tiene ninguna preocupación y está tranquilo. Hay otros que no es la misma situación. En el capítulo 4 y versículo 15, en la carta a los Hebreos, fíjese que el escritor a los Hebreos dijo algo tan importante acerca de Jesús. Dijo: porque no tenemos un pontífice
pontífice. ¿Qué es un pontífice? Un sacerdote, un sumo sacerdote. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, para mí, ese capítulo 4, ese versículo 15, es uno de los versículos más importantes acerca de Jesús. Porque ahí ese versículo nos está enseñando que Él se compadece de nuestras debilidades. Y esta verdad nos llena o nos tiene que llenar, hermanos, de esperanza ante nuestras condiciones y ante nuestras preocupaciones. No tenemos, dice, un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús presenta este mandamiento y nos dice: no temas, manada pequeña? Vuelvo a repetir, para mí es un mandamiento. Para mí, hermanos, es una orden. No temas, manada pequeña. Y es que, hermanos, aquí dice la palabra de Dios que la verdadera vida, no, fíjense que la verdadera vida no consiste en acumular riquezas para nosotros mismos, sino, hermanos, ser ricos para Dios, tener riquezas en Dios. Cuando Jesús afirma en el versículo 23, la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido, nos está enseñando que nuestras preocupaciones acerca de la comida y acerca de la ropa no deberían de dominar nuestra mente. Pero para mí, cuando dice el Señor que no nos preocupemos de la comida y que no nos preocupemos de lo que vamos a vestir, de nuestra ropa, para mí que eso encierra todas las necesidades materiales y físicas que nosotros podamos tener. Y la Biblia dice que no nos preocupemos de eso. Jesús nos recuerda que la vida tiene un valor y tiene un propósito mucho mayores que simplemente satisfacer nuestras necesidades físicas. Dios es tan bello, Dios es tan hermoso, que no solamente puede satisfacer nuestras necesidades físicas, materiales, sino que también Él puede suplir nuestras necesidades espirituales y nuestras necesidades morales. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Entonces Jesús nos exhorta, nos anima a poner nuestra fe y nuestra relación con Dios por encima de todas las inquietudes materiales y físicas que pueden venir a nuestra vida. Yo predico esto, hermanos. Yo me acerqué a la iglesia a la edad de 13 años, bien jovencito, 13 años, y toda mi vida le he pasado, hermanos, en una relación con Dios, en una relación con la iglesia. Y a través de toda esta mi vida, hermanos, yo he visto tantas cosas y he experimentado tantas cosas en mi vida, que he llegado a conocer un poquito a Dios. No como yo quisiera conocerlo, pero he llegado a conocer a Dios a través de experiencias. Y experiencias que tal vez no son para que las testifique, sino experiencias para que las guarde en mi corazón. Experiencias que me han ayudado, experiencias que me han formado, experiencias que han cambiado, hermanos, mi carácter. Pero, hermanos, tenemos que llegar a conocer a Dios de tal manera que tenemos que poner nuestra relación con Él encima de todas nuestras inquietudes materiales y físicas, sabiendo, hermanos, que Él cuida de lo esencial acerca de nuestra vida. ¿Usted sabía que la caída de la humanidad empezó por comida? Es la palabra que Eva vio aquel árbol y vio tres cosas en el árbol. Primero vio que era bueno, vio que era agradable a los ojos, y dice que lo codició. Cuando codició el fruto, lo tomó y lo comió. Entonces va con Adán y le da del fruto, y los dos, hermanos, desobedecen la orden de Dios. Y vemos a Adán ya no preocupado por la comida, sino preocupado por la ropa, porque se vieron que estaban desnudos. Entonces miremos cómo la caída de la humanidad empezó por una preocupación por la comida y por la ropa. Y hermanos, desde el principio, desde la creación, la comida y la ropa han sido las preocupaciones del ser humano. Pero vuelvo a repetir, dentro de la comida y la ropa están todas
las situaciones o todas las necesidades materiales y físicas que nosotros podamos tener. Pero Dios nos dice en esta tarde: no temas, manada pequeña. No temas, manada pequeña. Es una orden, un mandamiento. ¿Por qué? Porque el hombre vale más que las aves. No es que Dios esté desechando el valor de las aves, sino que nos está diciendo que nosotros, que usted y yo, tenemos un valor mucho más alto que las aves. Por eso, si tienen sus Biblias abiertas, miren lo que dice el versículo 24. Dice: considerad los cuervos. Y miren el versículo 27, dice: considerad los lirios. Nos dice el Señor Jesús que consideremos los cuervos y que consideremos los lirios. ¿Qué quiere decir la palabra considerar? ¿Qué quiere decir considerar? Cuando aquí dice que consideremos a los cuervos, que consideremos los lirios, esa palabra considerar quiere decir pensar en algo detenidamente. Quiere decir que reflexionemos en algo. Quiere decir que tomemos, ¿verdad?, en consideración algo. Entonces, lo que Dios nos está diciendo es que consideremos, que pensemos atentamente en los cuervos, y que pensemos atentamente y que examinemos los lirios. ¿Qué es lo que hay que considerar? Que el hombre vale más que los pájaros, que los cuervos y que los lirios del campo. Cuando yo leo esto, que consideremos los cuervos, fíjense que el Señor nos está diciendo algo tan importante. Nunca hemos escuchado que un cuervo diga y le diga a otro cuervo: esta semana me toca que ir a arar la tierra, que preparar la tierra, porque la otra semana tengo que sembrar y a esperar la cosecha para comer. ¿Verdad que un cuervo, los pajaritos no hacen eso? Ningún cuervo, ningún pajarito trabaja la tierra. Fíjense que desde el momento en que los pajaritos, en que los cuervos se despiertan, ellos empiezan a buscar su comida. Y miren cómo Dios, porque la encuentran. Ellos saben que la comida se las va a dar su Creador, que su Creador los alimenta. Dios tiene cuidado de los pajaritos. Hay un versículo muy precioso, es el Salmo 145 y versículo 15, que dice la palabra de Dios: los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida en su tiempo. Fíjense que allá donde vivimos, ahí a unas 2 cuadras, siempre hay palomitas, ahí andan volando. Y ahí andan de un lado para otro y pasan por ahí, ¿verdad? Ya por eso, como a las 5 de la tarde, ya se paran en el alambrado eléctrico. Ahí está el montón de palomitas, fíjense. En línea están todas ahí. Ya como a las 6 de la tarde ya no hay ninguna paloma. Ya no mira usted palomas por ningún lado. Ya todos se fueron a sus arbolitos, a sus nidos a dormir. Pero cuando yo las miro paradas ahí en el alambrado eléctrico como a las 5 de la tarde, yo digo: Dios ya les dio de comer, ya están tranquilas ahí. Porque Dios cuida de ellas. Dios cuida de ellas. Y lo mismo pasa con los lirios. Con los lirios. Ustedes conocen los lirios. Porque los lirios, un ramo de lirios, ese es un ramo bien precioso, ¿no? Los cartuchos blancos, ¿verdad? Pero fíjense que los lirios no andan ahí: ¿qué me iré a poner hoy? ¿Qué ropa me voy a poner hoy? Porque Dios se encarga de ellos y lo hace muy bien. Dios los diseña a los lirios y los adorna con esmero. Fíjense cómo Dios tiene hasta cuidado de las flores. Cuida a los pajaritos y cuida, hermanos, a las flores. Pero nosotros sí nos preocupamos, ¿verdad? Y viene la preocupación a nuestra vida. Pero déjenme decirles en esta tarde que la ansiedad, que la preocupación comienza cuando se acaba la fe.
Cuando ya no hay fe, entonces el hombre, la mujer, hermanos, se llena de preocupaciones. Pero el comienzo de la verdadera fe es el final de la ansiedad. ¿Usted alguna vez se ha preocupado? ¿Hermana Rosita alguna vez se ha preocupado? Todos los días, hermana Rosita. Susana, ¿alguna vez se ha preocupado? No se preocupa, porque salen situaciones en la vida. Pero fíjense que al leer todos estos versículos, al leer todo lo que Dios nos promete, entonces yo llego a entender que Jesús enfatiza que la preocupación excesiva no puede lograr nada concreto, hermanos, en términos de cambiar nuestra realidad o nuestra situación actual. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona, por mucho que se preocupe, no va a cambiar la situación. Fíjense que fuera distinto que el Señor Jesús dijera: preocúpense en exceso, porque eso va a cambiar la situación de ustedes. No, la Biblia nos exhorta a que confiemos en Él. El preocuparse en exceso no va a cambiar nuestra situación. El único que puede cambiar las situaciones en nuestra vida es el Dios. En vez de preocuparnos ansiosamente por el presente, por el futuro, se nos anima, hermanos, a confiar en la sabiduría y en el cuidado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios cuida de nosotros. Hay un versículo tan precioso que todos lo sabemos de memoria. Capítulo 23 y versículo 1 del libro de los Salmos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Habrá alguien aquí que no sepa ese versículo? Todos lo sabemos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Gloria a Dios. Pero cuando vienen las preocupaciones, ese versículo se convierte únicamente en una idea. ¿Por qué? Porque por las preocupaciones cambiamos de pastor y sentimos que todo nos falta, que estamos cortos en todo. Yo creo, es que a veces pienso que con este manojo de promesas que Dios nos da para que esperemos y para que confiemos en Él, y cuando no lo hacemos, como que nos presentamos delante de Dios como hombres y mujeres faltos de fe, como hombres y mujeres de poca fe. Y es que, hermanos, la Biblia nos hace ver claramente que la fe disipa cualquier ansiedad y cualquier preocupación que pueda haber en nuestra vida. Yo en esta tarde, miren, hermanos, yo lo tomo con todo mi corazón, este mandamiento: no temas, manada pequeña. No temas, manada pequeña. Fíjese que, y lo digo de aquí para allá, no hemos llegado a un nivel, no hemos alcanzado un nivel de confianza en Dios, de tal manera que las preocupaciones ya no sean parte de nuestra vida. ¿Por qué nos preocupamos? Por nuestra falta de confianza. Entonces, repito, no hemos llegado a ese nivel en que las preocupaciones ya no tienen que ser parte de nuestra vida. Tenemos que pedir a Dios que nos ayude a llegar a ese nivel. No temas, manada pequeña. ¿Por qué? Porque Dios conoce las necesidades de nuestra vida. ¿Están escuchando? Miren lo que dice el versículo 30, la segunda parte del versículo 30: que vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Que vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. O sea que no estamos solos en nuestras preocupaciones diarias. Fíjense que, bueno, y lo predico por experiencia también. Una de las preocupaciones más fuertes que pueden haber es en el área económica. El área económica, una persona que está a falta de dinero, esa es una preocupación
fuerte, fuerte. Y claro, pues yo para predicar esto tuve que haber pasado por eso también. Yo pasé por una situación que, hermanos, es que no tenía dinero para comprar nada, ni siquiera una bolsa les digo yo, de papitas. Mi hija me pedía una bolsa de papitas y ni para eso tenía. Pero al ver todas las situaciones que yo pasé en el pasado, situaciones aparentemente, digo aparentemente porque era Dios permitiendo, malas, buenas, era porque Dios me tenía en el arroyo de Cherí, me tenía en el arroyo seco. Pero he llegado a entender y a comprender que Dios, nuestro Padre, conoce cada una de nuestras carencias. Fíjense que vivimos en una sociedad donde, hermanos, la ansiedad por el presente, por el futuro, la preocupación por el bienestar material, como que nos ha afectado también a muchos. Como que hay ataques en nuestra mente. ¿Usted ha pensado en su futuro? ¿En su futuro económico? ¿En su futuro material? Lo bueno es que Dios no es indiferente y Dios no está distante. A veces se predica, esperamos la segunda venida de Cristo. Él no se fue a ningún lado. Él está aquí con nosotros porque así lo prometió. Lo que esperamos es su manifestación gloriosa. Pero Él no nos ha abandonado. Él, hermanos, está con nosotros. Y podemos ver, podemos entender, podemos experimentar cómo Dios, hermanos, nos cuida con amor de Padre. ¿Usted no siente que Dios lo cuida con amor de Padre? Que Dios, hermanos, está al tanto de todas nuestras preocupaciones, de todas nuestras necesidades. La Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y Él, hermanos, Él va a proveer todo lo que nosotros necesitamos, porque esa es la confianza de la verdadera paz. Esa paz que supera cualquier ansiedad. Cuando uno pone su confianza en Dios, esa confianza supera cualquier ansiedad y preocupación que pueda venir a nuestra vida. Tenemos que pedir a Dios que alcancemos ese nivel de confianza en Él. Dice que el capítulo, miren, el capítulo 31, capítulo 12 de Lucas y el versículo 31, mire, ahí hay, hermanos, una promesa preciosa. Ahí culmina lo expuesto de lo que estamos aquí predicando en esta tarde. Jesús conoce nuestras preocupaciones, pero también Él sabe que la manera en que nosotros podemos combatir y pelear contra la ansiedad, contra el afán, es buscando el reino de Dios y su justicia. Jesús nos enseña que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que llenemos nuestro corazón con su presencia. Entonces todas las preocupaciones que podamos tener nosotros físicamente, espiritualmente y materialmente van a quedar, hermanos, en un segundo plano, porque Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Jesús aquí no nos está diciendo que ignoremos nuestra realidad, porque si hay un problema hay que hacerle frente. Si hay algo adverso en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, hay que hacerle frente. Dios no nos está diciendo que ignoremos nuestra realidad, sino que miremos más allá del problema, de la situación por la que estamos atravesando. Que pongamos el centro de nuestra vida en el reino de Dios y su justicia. Ese es el consejo que nos da el Señor en esta tarde. Así que ante cualquier inquietud, ante cualquier preocupación, recordemos este principio de poner primero al Señor en nuestra vida y dejar que la fidelidad de Dios se manifieste en todas las áreas de nuestra vida.
Porque si Dios lo ha prometido, que Él nos va a cuidar, que Él nos va a proveer, el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Jesús le dijo a sus discípulos, y nos lo dice a nosotros también en esta tarde: no temáis, manada pequeña. Estas son palabras que nos tienen que fortalecer, llenas de profunda esperanza ante el tema de las preocupaciones. Mire, si una cosa es horrible, es estar preocupado. Pero como dice el himno, ¿verdad? Que Dios nos dé paz en medio de la tormenta. Que Dios nos dé paz en medio de la tormenta. Si miramos a sus mandamientos, dice el Señor, entonces nuestra paz será como un río. Será como un río. Y termino con lo que dice el apóstol Pedro: echando toda nuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Él sabe. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Qué ha pasado en esos años de vida que tiene? ¿Qué ha pasado? ¿No ha pasado por situaciones difíciles? Y aquí está. ¿Por qué? Porque Dios lo ha cuidado. Porque Dios lo ha cuidado. Porque Dios no nos ha desamparado. O sea, el hecho de que estemos sentados aquí en la iglesia en esta tarde, ese es testimonio de que Dios ha sido fiel con nosotros. Si Dios no fuera fiel, no estuviéramos aquí. Pero Dios ha sido más que fiel. Y sus misericordias son nuevas cada mañana. Y grande es su fidelidad. Que Dios bendiga este mensaje.